Son a mano alzada, decíamos en una época cuando escribíamos, estas son primeras sensaciones a mano alzada y ya voy a mi interlocutor, que él sí la tiene clara, y lo único que digo de Provincias Unidas es que creo que tanto, que no buscaron diferenciarse demasiado de Milei. Y entonces la gente, en unas elecciones intermedias, en vez de votar al muleto, vota al original. Esa es mi humilde interpretación. Pero vamos a ver qué nos dice Carlos Germano. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, ¿qué lees de lo de ayer? Y lo que leo es que grandes sectores de la sociedad profundizaron un proyecto que se inició en el 2023, cuando era muy difícil pensar que Javier Milei sea ungido presidente de la República. Y creo que en el escenario que se fue dando después del 7 de septiembre, con un peronismo que no proponía ninguna alguna alternativa superadora, sino que el planteo era nada más frenar a Milei. Me parece que en un escenario de alguna posibilidad de cambio, muchos sectores dijeron: profundicemos esto, veamos, démosle las herramientas a efectos de ver qué es lo que sucede, porque las alternativas que nos están dando, ninguno nos sugiere confianza y ninguno sugiere futuro. Y me parece que ahí es donde entendés de alguna manera lo que pasó ayer, donde se consolidó un liderazgo y ahora se abre un escenario totalmente nuevo para La Libertad Avanza, si es capaz de manejar los egos y la soberbia a efectos de poder planificar y crear un programa o una política legislativa y buscar liderazgos legislativos, que es el gran déficit que tuvieron durante todo este año 2025. Digamos, hay un liderazgo político claro y consolidado y ratificado. Lo que está faltando ahora es liderazgos legislativos y políticas legislativas para empezar a actuar con muchísimo profesionalismo, por lo que dijo el presidente ayer, en el cual él plantea que va a ser el parlamento más reformista en la historia argentina. Digo, en ese escenario lo que necesitas es mucho profesionalismo, mucho consenso y mucho diálogo, porque él tiene que construir mayorías. ¿Qué crees que pasó con el intento de Provincias Unidas? Yo creo que Provincias Unidas quedó subsumido a la... Yo coincido mucho con lo que planteaste en tu nota editorial. Quedó subsumido a la polarización, hubo un escenario de polarización importante, y donde en el escenario que se da a futuro, con la profundización de algunas reformas que se están pidiendo y que el presidente, digamos, desde siempre habló, me parece que la gente optó por el original. Claro. Lo otro era un cúmulo de buenas intenciones donde tampoco estaba claro hacia qué apuntaban. Se veía más una acumulación de poder para sentarse con mucha mayor fortaleza a negociar con el gobierno nacional, y me parece que en eso la sociedad siempre está un paso adelantado de la dirigencia política y percibió claramente por dónde pasaba el futuro, y creo que optó por ir al original y no a la fotocopia. Claro. ¿Qué crees que pasó en Córdoba? ¿Fue error político no haberse juntado De la Sota con Schiaretti? Y yo creo que el tema central es que De la Sota es un apellido que es el corazón del cordobesismo.
tener a un De la Sota enfrente me parece que fue no más que error, un horror político Sí. y un acto de soberbia del gobernador de la provincia y del ex gobernador, Ujú. pensando que no era necesaria ese apellido. Y yo creo que claramente Natalia de la Sota hizo una elección, digamos, con satisfactoria, ingresó a la Cámara de Diputados, pero así todo la diferencia con Sí, fue mucho sumándolos, más grande, claro, sumándolo claro, terminaba sí, ganando, había igual ganaba la claro, Libertad Avanza. 3 o 4 puntos de Eh, diferencia. Sí, Creo que indudablemente Córdoba a los al no peronismo le sigue dando, a candidatos no mm, peronistas le sigue dando grandes así satisfacciones. Se es, la así es. dio a Macri en su momento, Ujú, a Milei en el 2023 ujú, y se lo volvió a dar ujú. nuevamente ahora en el 2025 con un dirigente joven, nuevo, con un nivel de desconocimiento Bueno, altísimo. como el de acá de Rosario, yo tuve la El suerte de de poder Rosario, hablar con él. 25 años creo, ¿no? 26, Agustín 26 Pellegrini. años. Bueno, es más, debo confesarte, salvo a él que tuve la oportunidad de entrevistarlo, al resto, que van a ser 4, no conozco a ninguno de los 3 restantes, ¿eh? Pero no conozco ni siquiera si lo encuentro en la calle, no lo puedo saludar porque no lo conozco. Por eso te digo, Claro. María, la importancia que tiene una política, establecer una política Ujú, legislativa y generar líderes legislativos. claro. En el Senado, digamos, está la figura de Patricia Patricia Bullrich, que ya de Bullrich. por sí tiene un volumen político Sí. importante, no sé qué rol ocupará, Ujú, pero indudablemente le da sí. un vuelo de poder importante. Después se verá Sí. cómo arman los Ujú. bloques. Pero en la Cámara de Diputados, que es donde mayores inconvenientes tuvo durante el 25, Mm. yo te diría que ese es el tema Ujú. a resolver, ¿no? Cómo Ot- esta gente, digamos, sin ningún tipo de experiencia, se va a adaptar te Ujú. diría, a un parlamento muy, muy, muy importante, porque al decir ayer del presidente de la República se vienen tiempos de grandes reformas, ¿no? Bueno, pero para esas grandes reformas va a tener que consensuar. Y hasta ahora Exactamente. me parece, querido Carlos, que lo que consensuó es la relación hasta ahora, ¿eh? Entre Santiago Caputo y Sí, Karina es Milei. verdad. Parece que eso es lo que hasta ahora lo único que asoma en el escenario. El resto no lo sé. Por eso te decía que me parece que hay que ver si puede manejar los egos y manejar la Ujú, soberbia. ujú, Si maneja los egos y la soberbia y empieza a manejar la interna feroz que se había ujú. generado en la Libertad Avanza, tiene la necesidad de empezar a armar nuevas mayorías. Armar nuevas mayorías significa consensuar, dialogar con sectores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no peronistas, y me parece que por ahí está pasando hoy Ujú. el, lo que viene, ¿no? Veremos qué es lo que Es sucede. más, si yo estuviese así, que lejos estoy de ello, yo diría que no en primera instancia, pero subterráneamente empezar a tener algún tipo de conexión con Kicillof, porque así haya perdido por medio punto, si hay alguien más o menos mostrable de ese sector que para mí inexorablemente va hacia la desaparición, es Kicillof. Yo sé, María, yo sé que miro mucho, hace Sí. muchos años aprendí Mm. que para mí los discursos de triunfo, de derrota de ese domingo electoral Sí. son importantísimos. Y yo creo que lo he hablado con vos. Mm. El discurso de Axel Kicillof del 7 de octubre eh, fue adelantar todos los tiempos electorales en la Argentina. Claro. Yo Mm. diría, se puso el traje demasiado Sí, rápido. sí. Que yo Y todavía, me vos me lo parece que dijiste y yo te dije, me hace acordar a Rodríguez Larreta. Mm, mm, exactamente, esto fue lo que me dijiste. sí, Y yo creo que lo que pasó con que interpretar y leer detenidamente el 7 de octubre. Pensó que esto era
camino que estaba totalmente asfaltado y que el triunfo estaba asegurado. Claro. Y me parece que ahí hubo un dato que en los cierres de listas, por primera vez, los intendentes no tuvieron representación alguna. Claro. Y específicamente, en listas de la provincia de Buenos Aires, María, La Matanza no tuvo ningún dirigente matancero en las listas nacionales. Claro. Y que indudablemente esas cosas políticamente se pagan. Y es lo que te digo, empieza a haber, obviamente debe haber más razones, Sí. pero el no dirimir la interna por nuevos liderazgos en el peronismo, yo te diría que es uno de los ejes centrales para explicar la derrota del día de ayer por un punto y medio en la provincia de Buenos Aires. La última, Carlos, viste que antes de este aluvión de votos violetas se habló mucho de que ya estaba absolutamente ido y sepultado, ya que les gusta tanto esa palabra, a La Libertad Avanza, el jefe de gabinete Francos. Como se necesita tanto en lo que viene de consenso, ¿crees que realmente lo va a expulsar del gabinete el presidente Milei? Yo te diría que para mí había un plan A y un plan B. Ah, claro. Derrota o triunfo. Con el triunfo de casi 10 puntos, son sí, a nivel nacional, y pico, sí. 9 puntos. Bueno, yo te diría que va a manejar los tiempos. Claro. Yo no veo a un Guillermo Francos retirándose, el más, creo que empoderado, fue la figura que puso la cara para decir ganamos, ¿no? Claro. Normalmente lo hace el ministro del Interior, esta vez lo hizo el jefe de gabinete. En el discurso creo que fue efusivo el halago en su discurso del presidente hacia la figura de Guillermo Francos. Yo te diría que hoy yo no veo, al menos hasta diciembre no veo, o hasta noviembre, cuando juren los tres miembros que son parte del gabinete, Adorni, Petri y Bullrich, yo te diría que esto me parece que no va a haber grandes cambios. Tal vez como el Mostaza, ¿no? Equipo que funciona no se toca. Exactamente. Yo estoy viendo eso. Después puede haber algunos cambios, pero te vuelvo a repetir, el éxito de esto es si el señor presidente puede manejar sus egos, puede manejar su soberbia, con un dato: si hay un condicionamiento claro del apoyo de los Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, uno de los condicionamientos fue diálogo, consenso y generar nuevas mayorías, a efectos de poder profundizar las reformas que están solicitando. Yo te diría que ese es un tema que para mí es central y lo va sirviendo rápidamente en el tema del presupuesto. Yo no creo que Argentina resista 3 años sin presupuesto en el acuerdo que se está haciendo. Como siempre, Carlos, un placer conversar con vos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Beso grande y buena semana. Igualmente. El analista y consultor Carlos Germano, que siempre tiene la delicadeza de charlar un ratito con nosotros para analizar esto, ¿no? Que es complejo, aunque parezca tal vez fácil. No lo es. Voy a